Leyendas del Día de Muertos. El juguete. Hace mucho tiempo, en Michoacán, existió una niña que desde pequeña le gustaba el Día de Muertos. Cada año, ella colocaba una pequeña ofrenda en honor a las personas que habían fallecido, aunque no tuviera ningún familiar que hubiera muerto. En el altar que realizaba, colocaba principalmente juguetes para aquellos niños que no tuvieran una ofrenda que visitar. En una ocasión, un 31 de octubre, la pequeña puso la ofrenda como de costumbre y no olvidó poner los juguetes. Sin embargo, repentinamente enfermó de gravedad. Empezó a tener fiebre y, cuando llegaron al hospital, la niña tristemente perdió la vida. Esa misma noche, mientras velaban el cuerpo de la pequeña, se sorprendieron al ver cómo una sombra negra pasaba enfrente de la ofrenda y tomaba el juguete. Sus padres quedaron impresionados al ver tal suceso. Entonces comprendieron que su hija era quien estaba tomando el objeto y se dieron cuenta que había agarrado el mismo juguete que había colocado. Desde entonces, los padres continuaron con la tradición y cada año dejaron un juguete en el altar dedicado a su hija. Los sueños. Se cuenta que cuando las personas olvidan montar la ofrenda de algún familiar, este se les aparece en los sueños. Existen muchas personas que vivieron experiencias similares. En un pueblo de Oaxaca, una familia que perdió a un ser querido comentó que, aunque les dolía mucho su pérdida, no iban a poner el altar, porque pensaban que la persona se había ido para siempre. El 1 de noviembre, la esposa soñó con el hombre reclamándole por su ofrenda y diciéndole que si no la ponían, se iba a llevar algo valioso. Rápido, la mujer despertó y colocó un pequeño altar. Desde entonces, año con año, empezaron a poner esta ofrenda de Día de Muertos. En una comunidad de Morelos, una familia decidió poner un altar más modesto y omitieron el camino de pétalos de flor de cempasúchil, el cual, de acuerdo con la tradición, guía a los espíritus al altar. Esa noche, uno de los pequeños soñó con su abuelo, que era a quien le pusieron la ofrenda. En el sueño, el anciano le dijo a su nieto que no podía encontrar el camino a la casa, debido a que no estaba el sendero de pétalos. El pequeño le contó a sus papás el sueño y rápidamente pusieron el sendero para que el abuelo pudiera llegar. En el Estado de México existe el testimonio de una persona que se robó un pan de la ofrenda de una escuela. Cuando se lo comió, le supo muy amargo. En la noche, soñó que los espíritus le reclamaban por haberse robado el pan. Cuando despertó al día siguiente, compró uno nuevo y lo colocó en el altar. Además, les pidió perdón a las ánimas por lo que acababa de hacer. Las almas del panteón. En un pueblito de Tabasco, una mujer vivía frente a un camposanto. Año con año le colocaba una ofrenda a sus amigos que habían fallecido en un accidente. Sin embargo, en una ocasión, en la noche del 2 de noviembre, escuchó susurros y pasos que provenían de la ofrenda. Sin embargo, pensó que quizá era producto de su imaginación, debido al cansancio que tenía. A la mañana siguiente, cuando despertó, encontró unas huellas frente al altar que había puesto, y éstas seguían hasta la entrada del panteón. Ahí se dio cuenta que los difuntos que estaban en el camposanto, que no les pusieron ofrenda, se dirigieron a su casa para tener algo que comer. Desde entonces, la mujer hace un altar más grande para que las almas a las que no les pusieron ofrenda puedan ir a su casa para comer y beber. La Catrina. En el pueblo mágico de Chignahuapan, en Puebla, es reconocido por su fabricación de esferas navideñas. Sin embargo, en el Día de Muertos, como parte de los festejos en el teatro que está a las orillas del lago, los habitantes montan una función en la que se narra el recorrido que los difuntos realizan a través de los 9 niveles para llegar al Mictlán. Este espectáculo se realiza aquí porque, de acuerdo con antiguas tradiciones, se cree
que aquí está la entrada al mundo de los muertos. Debido a sus festejos en estas fechas, muchas familias realizan figuras y ofrendas monumentales. Cerca del lago, una familia realizó una Catrina a base de cartonería. Era tan realista que parecía que tenía vida. La colocaron afuera de su casa para que embelleciera la calle junto con el resto de los adornos. La noche del 1 de noviembre, todos los vecinos escucharon extraños ruidos, pasos y susurros con eco. Al día siguiente, cuando despertaron, descubrieron que la Catrina estaba en otro lugar. Al ver esto, los vecinos concluyeron que la figura ayudó a las ánimas a llegar a sus respectivos altares. Desde entonces, año con año, la familia decide sacar a la Catrina para que cumpla su misión. En años recientes, algunas personas empezaron a asegurar que en efecto han visto que la Catrina se mueve y que en sus manos llevaba luminiscencias, como si fuera recogiendo almas y las fuera dejando en sus ofrendas. El perro y el niño. En una comunidad de Tlaxcala, el hijo de una familia tenía un perro con el que jugaba todos los días. En una ocasión, el pequeño enfermó. Con el pasar del tiempo, su enfermedad empeoraba cada vez más y más. Curiosamente, a su mascota le ocurrió lo mismo. Cuando vio que el niño ya no jugaba con él, también empezó a enfermarse. Después de una semana, tanto el niño como el perro fallecieron. Sus familiares les dieron sepultura como se debe. Debido a que eran amigos inseparables, decidieron sepultarlos juntos. Cuando llegó el Día de Muertos, los papás pusieron la tradicional ofrenda. Sin embargo, solo pusieron comida para su hijo y olvidaron poner alimento para el perro. En la noche, cuando se fueron a dormir, escucharon que en la puerta un perro la empezaba a arañar. También escuchaban que empezaba a ladrar, como si quisiese meterse. Cuando se asomaron por la ventana, no vieron a nadie ni a nada en la entrada. Entonces los padres comprendieron que el niño y el perro llegaban juntos a la ofrenda. Al día siguiente, pusieron unas galletas para el perro y, esa noche, no volvieron a escuchar los ruidos. La señora del mercado. En el mercado de la capital de Querétaro vivía una anciana que todos los años vendía flor de cempasúchil a los habitantes. Le gustaba ese oficio porque no quería que las familias se quedaran sin flor para sus ofrendas, y así sus difuntos pudieran llegar. Incluso a las personas que no tenían recursos para poner un altar, les regalaba algunas cuantas flores para que las pusieran en sus ofrendas y las almas de sus fallecidos las pudieran encontrar. Debido a su bondad, era muy conocida por todos. Sin embargo, un año, en la temporada de Día de Muertos, la mujer no se presentó. Los habitantes se extrañaron de no verla, y cuando le preguntaron a sus familiares, descubrieron que había fallecido de muerte natural. Los vecinos, que le tenían mucho cariño, lamentaron su pérdida. Sin embargo, ese mismo año, la mañana del 2 de noviembre, en la entrada de las casas de los vecinos, aparecieron pétalos de flor de cempasúchil. Comprendieron que se trató del espíritu de la mujer. Se dice que incluso en la muerte quiere asegurarse que todas las casas haya flor de cempasúchil para que los difuntos puedan llegar. La casa vieja. En un barrio antiguo de Guanajuato existe una casa abandonada, en la cual hace mucho tiempo habitó una familia de grandes recursos. En su época de esplendor, el recinto lucía como una gran mansión. Además, en el Día de Muertos ponían una gran ofrenda para todos sus familiares que ya habían partido, así como para aquellas almas que no les hubieran puesto una ofrenda. Sin embargo, con el paso del tiempo, los habitantes empezaron a fallecer, hasta que el último que habitó la casa también se fue de este mundo. En ese momento, la casa pasó al abandono y las ofrendas dejaron de ponerse. Se dice que hoy en día, el 1 y 2 de noviembre, se escuchan murmullos y pasos en el interior del hogar. Se cree que son las almas de los antiguos habitantes de la casa, los cuales regresan en estas fechas para seguir celebrando el Día de Muertos. Sin embargo, al no encontrar ningún altar, empiezan a pedir comida y bebida. Quienes pasan cerca de este lugar aseguran que han escuchado estos lamentos.
El niño del pozo. En una comunidad de Hidalgo se cuenta que un niño murió hace mucho tiempo y fue enterrado en un pequeño pozo. Desde entonces, cada año, su familia realizaba una ofrenda en su honor. En la época de la pandemia de COVID, decidieron no hacerla, ya que no quisieron arriesgarse a salir al mercado del pueblo y contagiarse por el virus. La noche del 1 de noviembre, cerca del pozo, escucharon ruidos. Cuando la familia salió para ver lo que ocurría, encontraron restos de agua alrededor del hoyo, como si alguien hubiera intentado salir. Al día siguiente, montaron una pequeña ofrenda, aunque fuera improvisada. Desde entonces, en el pozo, ya no se volvieron a presentar aquellos sucesos paranormales. Las figuras de barro. El estado de Puebla es reconocido por su producción de figuras de barro. Las más populares son las piezas que realizan para los nacimientos navideños. Sin embargo, también realizan algunas de otras temáticas. Unas de las piezas más comunes son las catrinas y catrines que venden en distintos municipios, como Cuetzalan del Progreso o Atlisco. En una pequeña comunidad se cuenta que hace mucho tiempo, una familia quiso hacer figuras de barro de sus ancestros y ponerlas en las ofrendas. Se cuenta que en la noche, cuando la familia se fue a dormir, empezaron a escuchar pequeños pasos en la sala. Pensando que se trataba de un ladrón, se dirigieron despacio a la habitación. Cuando llegaron a la sala, encontraron las figuras de barro en una posición diferente a como las habían colocado. Ahí se percataron que se habían movido, y en vez de espantarse, lo interpretaron como una señal de que a sus difuntos sí les habían gustado los alimentos del altar, y esa había sido la forma de manifestarse y dar las gracias. La carreta de la muerte. En la Huasteca Potosina se cuenta que existen carretas que pasan la noche del 1 y 2 de noviembre, que van recogiendo a las almas de aquellos que no fueron recordados en las ofrendas. Se dice que a la medianoche se escucha el sonido de las ruedas que van girando y golpeando las calles. Los habitantes cuentan que, cuando se escuche ese sonido, deben cerrar las cortinas de sus ventanas y refugiarse en sus casas, ya que si llegan a ver la carreta, incluso por accidente, corren el riesgo de ser llevados al más allá. El fantasma del cementerio. En un pequeño pueblo de Zacatecas se cuenta que existe un cementerio en el cual, el Día de Muertos, se aparece el espíritu de un humanoide vestido de blanco que visita las tumbas de los recién fallecidos. No se sabe si es un hombre, una mujer, un ángel guardián. Se cree que es un ánima en pena que no ha encontrado el descanso eterno. Por esa razón, ayuda a otras almas a que descansen en paz. Si accidentalmente una persona se encuentra con este espectro, es considerado como un presagio de que pronto va a fallecer. Por esa razón, a diferencia de otros lados, las personas no visitan a sus difuntos el 1 y 2 de noviembre. La comunidad decide hacerlo el 3, una vez que han pasado las fiestas. ¿Y tú, conoces alguna otra leyenda de Día de Muertos?